Capítulo 1. Eras una ve en una tierra lejana, vivia una hermosa princesa llamada Sofía. Era amable, valiente y amada por todos los que la conocían. Un día, mientras montaba a caballo por el campo, se encontró con un castillo extraño y encantado que nunca antes había visto. Sofía siempre había sentido curiosidad por el mundo que la rodeaba, por ello que decidió investigar. Al acercarse al castillo, notó que su paredes estaban cubiertas de enredadera y que la entrada estaba custodiada por una bestia de aspecto feroz. Sin inmutarse, Sofía se acercó a la bestia y le habló amablemente. Para su sorpresa, la bestia se inclinó y le permitió pasar. A medida que avanzaba por los pasillos del castillo, Sofía se maravilló de las criaturas mágicas que encontró en el camino. Vio animal parlante, hada y planta encantada, todo el cual la saludó cálidamente y parecía feliz de verla. Finalmente, Sofía llegó a una gran cámara donde conoció al maestro del castillo, una poderosa hechicera que era conocida en toda la tierra por su malo camino. La hechicera se rió cuando vio a Sofía y le dijo que nunca dejaría el castillo con vida. Sin embargo, Sofía no tenía miedo. Había enfrentado mucho desafío en su vida y sabía que era capaz de cualquier cosa que se propusiera. Con un corazón valiente y un espíritu decidido, se enfrentó a la hechicera de frente. Para su sorpresa, Sofía descubrió que la hechicera no era tan poderosa como parecía. Con un pensamiento rápido y táctica inteligente, Sofía pudo burlar a la hechicera y romper la maldición que se había impuesto sobre el castillo. Todas las criaturas encantadas aplaudieron cuando Sofía salió victoriosa de la cámara, y supo que había hecho mucho amigo nuevo en el castillo mágico. A partir de ese día, Sofía visitó el castillo a menudo y se hizo conocida en todo el país como la valiente princesa que había domesticado el castillo encantado. Capítulo 2. Mientras la princesa Sofía exploraba el castillo encantado, se topó con una habitación que no se parecía a ninguna otra. Las paredes estaban adornadas con cristal reluciente, y el aire estaba lleno del dulce aroma del jazmín. Curiosa, Sofía se acercó a un pedestal de cristal que estaba en el centro de la habitación. Cuando se acercó, notó un orbe brillante que descansaba sobre él. El orbe latía con una luz cálida, y Sofía sintió un tirón inexplicable hacia él. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó el orbe. De repente, se vio envuelta en un destello de luz cegadora y sintió que la arrastraban a través de un vórtice de color y sensación. Cuando la luz se desvaneció y la visión de Sofía se aclaró, se encontró en una tierra extraña y desconocida. El cielo era de un tono púrpura brillante, y los árboles estaban hechos de cristal brillante. Era un mundo diferente a todo lo que Sofía había visto antes. Mientras exploraba esta nueva tierra, Sofía se encontró con un grupo de criaturas amigables que la recibieron con los brazos abiertos. Le explicaron que estaba en un reino mágico que estaba siendo amenazado por un malvado hechicero. El hechicero había robado la magia de la tierra y la había utilizado para crear un poderoso ejército de criaturas oscuras. Sofía sabía que tenía que ayudar. Con la ayuda de su nuevo amigo,
en prendre un peligroso viage para derrotar al hechicero y restaurar la magia en la tierra. Se enfrentaron a mucho desafío en el camino, incluido un terreno traicionero, feroz batalla y astuta trampa colocada por el hechicero. Pero Sofía estaba decidida y, con la ayuda de su amigo, pudo superar todos los obstáculos en su camino. Finalmente, llegaron a la guarida del hechicero, donde los estaba esperando. Se produjo una feroz batalla, pero al final, Sofía pudo derrotar al hechicero y devolver la magia a la tierra. Cuando la magia regresó, los árboles de cristal y el cielo púrpura desaparecieron, y Sofía se encontró de vuelta en el castillo encantado. Pero sabía que la aventura que acababa de experimentar se quedaría con ella para siempre, y estaba agradecida por los nuevos amigos y recuerdo que había hecho. Capítulo 3. Después de regresar de su aventura en el reino mágico, la princesa Sofía sintió una sensación de inquietud. Sabía que había más en el mundo de lo que había visto, y anhelaba explorar más allá de los confines de los muros del castillo. Un día, Sofía tomó la decisión de abandonar el castillo y aventurarse en el mundo. Se puso una capa para disfrazar su identidad y partió a caballo, con solo un mapa y su ingenio para guiarla. Mientras viajaba por el campo, Sofía se encontró con una variedad de personas y criaturas, cada una con su propia historia y perspectiva única. Vio de primera mano las luchas de los campesinos y agricultores, así como la extravagancia de los ricos comerciantes y nobles. Sofía también fue testigo de las duras realidades de la vida, ya que se encontró con aldeas destruidas por la guerra y los desastres naturales. Pero también vio la belleza del mundo, mientras contemplaba majestuosa montaña y océano resplandeciente. A pesar de los desafíos que enfrentó en el camino, Sofía persistió en su viaje, decidida a ver todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Hizo nuevo amigo y aliado, e incluso se encontró con algunos enemigos que buscaban dañarla. A medida que Sofía continuó su viaje, comenzó a comprender el verdadero significado del coraje y la compasión. Ella vio que incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza y bondad en el mundo. Eventualmente, los viajes de Sofía la llevaron de regreso al castillo, pero su experiencia la cambiaron para siempre. Había adquirido un nuevo aprecio por el mundo y su habitante, y sabía que sus aventuras no habían hecho más que comenzar. A partir de ese día, la princesa Sofía se prometió a sí misma que siempre buscaría nueva aventura y que nunca dejaría de explorar el mundo que la rodeaba. Capítulo 4. Cuando el sol salió sobre el castillo, la princesa Sofía se despertó con el sonido de la conmoción fuera de su ventana. Corrió al balcón para ver qué estaba pasando, y se sorprendió al ver que el castillo estaba siendo atacado por una horda de trolls viciosos. Sofía rápidamente se puso su armadura y reunió a sus soldados para defender el castillo. La batalla fue intensa, con espadas chocando y flechas volando por el aire. Sofía luchó con toda su fuerza, decidida a proteger su hogar y a su gente. Cuando el sol comenzó a ponerse, los trolls comenzaron a retirarse. Sofía y sus soldados los persiguieron,
decidido a ayudarlo para siempre. Pero mientras perseguían a los trolls, Sofía notó algo extraño, estaban siendo guiado por una figura oscura a caballo. Sofía y su soldado continuaron su persecución hasta que llegaron a un bosque oscuro. Vieron la figura desaparecer en los árboles, y Sofía supo que tenían que seguirla. Condujo a su soldado al bosque, decidida a enfrentarse a la misteriosa figura y pone fin a los ataques de una ave por toda. A medida que se adentraban en el bosque, Sofía y su soldado se encontraron con una variedad de criaturas peligrosas, incluida araña gigante y árbol encantado. Pero Sofía se negó a retroceder, y con la ayuda de su soldado, continuaron. Finalement, llegaron a un claro en el bosque, donde la figura oscura a caballo los estaba esperando. Sofía lo reconoció de inmediato, era el hechicero que había amenazado su reino a Nohant. Sofía y el hechicero entablaron una feroz batalla, con magia volando por el aire y espada chocando. Pero Sofía estaba decidida a salir victoriosa, y con un golpe final, derrotó al hechicero de una ave por toda. Como el hechicero estaba derrotado, Sofía y su soldado regresaron al castillo, victorioso. Los trolls ya no eran una amenaza, y Sofía sabía que su reino estaba a salvo una vez más. Pero también sabía que siempre habría nuevo desafío y amenaza en el horizonte, y estaba lista para enfrentarlo de frente. Capítulo 5. Después de la batalla con los trolls y el hechicero, la princesa Sofía supo que era hora de concentrarse en reconstruire su reino. Sabía que sería un proceso largo y difícil, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. Sofía pasó su día trabajando incansablemente para reparar el daño causado al castillo y a las casas de su gente. También trabajó para asegurarse de que su gente tuviera suficiente comida y recursos para sobrevivir el próximo invierno. A pesar del arduo trabajo, Sofía nunca estuvo sola. Su leal soldado y los campesinos de buen corazón siempre estaban a su lado, listo para ayudar en todo lo que pudieran. Un día, mientras Sofía estaba trabajando en los jardines, notó que un grupo de niños la observaba. Ella le sonrió y le preguntó si necesitaban algo. Uno de los niños, una niña con el pelo rizado, dio un paso adelante. Princesa, dijo, hemos escuchado historias sobre tu valencia y amabilidad. Nosotros también queremos ayudar. Sofía se conmovió con las palabras de la niña. Gracias, dijo ella. Siempre trabajo por hacer. Ven, te mostraré lo que hace. Y así, los niños trabajaron junto a Sofía y su soldado, ayudando a reparar los muros del castillo y cuidando los jardines. Reían y jugaban mientras trabajaban, y Sofía no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. A medida que pasaban los días, Sofía comenzó a notar que el reino estaba volviendo lenta pero seguramente a su antigua gloria. Los jardines estaban floreciendo una vez más, y la gente comenzaba a reconstruir su hogar. Sofía sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sabía que con la ayuda de su leal súbdito, todo era posible. Y así, continuó trabajando incansablemente,
decidida haver que sureno prosperara una vez más. Capítulo 6. A medida que se acercaban los meses de invierno, la princesa Sofía sabía que su gente necesitaría ropa abrigada y suficiente comida para pasar los meses fríos. Organizó un grupo de soldado y campesino para ir de casa y traer comida para el reino. El grupo de casa estaba formado por Sofía, su asesora de confianza, y varios soldados y campesinos. Cabalgaron hacia el bosque con su arco y flecha, decidido a traer suficiente comida para alimentar al reino. Buscaron en el bosque durante horas, pero parecía que todos los animales se habían escondido. Justo cuando estaban a punto de darse por vencido, tropezaron con un claro lleno de ciervos. El grupo de casa se puso a trabajar rápidamente, apuntando y disparando su flecha. Sofía observó con asombro cómo su soldado y campesino trabajaban juntos, derribando a los ciervos uno por uno. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo de casa regresó al castillo con suficiente comida para durar todo el invierno. Sofía y su gente trabajaron incansablemente para conservar la carne y almacenar las verduras, asegurándose de que nadie en el reino pasara hambre. Con la comida preparada, Sofía volvió su atención a la ropa de invierno. Organizó un grupo de mujeres para comenzar a tejer manta y ropa de abrigo para el reino. Las mujeres trabajaban incansablemente, día y noche, tejiendo manta y ropa abrigada para el reino. Sofía y sus soldados ayudaron donde pudieron, entregando suministro y vigilando el castillo. Cuando la nieve comenzó a caer y los vientos volaron a furia, el reino era cálido y acogedor. Sofía sabía que era el trabajo duro y la dedicación de su gente lo que lo había hecho posible. Y así, el invierno transcurrió pacíficamente y sin incidente, y Sofía sabía que su reino estaba bien preparado para los desafíos que se avecinaban. Capítulo 7. Cuando llegó la primavera, la princesa Sofía supo que era hora de centrarse en el futuro de su reino. Convocó una reunión con su asesor y los líderes de los reinos vecinos para discutir plan de comercio y alianza. Sofía estaba decidida a construir relación sólida con su vecino, pero también sabía que su reino tenía mucho que ofrecer en términos de recursos y bien. Propuso un acuerdo comercial que beneficiaría a ambas partes, y los líderes de los reinos vecinos estuvieron de acuerdo. El acuerdo comercial abrió nueva oportunidad para el reino de Sofía. Los comerciantes comenzaron a importar productos exóticos de otra tierra y, a cambio, el reino de Sofía comenzó a exportar su propio producto, como textil, joya y cerámica fina. A medida que el reino prosperaba, Sofía se centró en mejorar la vida de su pueblo. Construyó nueva escuela, biblioteca y centro comunitario, proporcionando educación y recursos a quienes no tenían. Un día, mientras Sofía caminaba por las calles del reino, se encontró con una niña que estaba jugando sola en un callejón desierto. Sofía se acercó a la niña, y después de un poco de persuasión, la niña reveló que no tenía familia ni hogar. Sofía tomó a la niña bajo su protección y la llevó de regreso al castillo. Le proporcionó a la niña una cama cálida, comida nutritiva y un ambiente seguro.
Quand el tiempo, la Nina se convirtió en una hija para Sofía, y las dos formaron un vínculo profundo y amoroso. Sofía sabía que su reino no tenía mucho por hacer, pero confiaba en que con su determinación y el apoyo de su pueblo, continuarían prosperando y prosperando para las generaciones venideras.